Y estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. El sol saldrá mañana otra vez. Yo brillaré, siempre seré como la luz de amanecer, aunque quieran callarme, no lo haré. Busco la justicia social, sigo luchando por la gente más sencilla. Muchas veces quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca, apagarme. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. El sol saldrá mañana otra vez. Yo brillaré, siempre seré como la luz de amanecer, aunque quieran callarme, no lo haré. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer. El sol saldrá mañana otra vez. Yo brillaré, siempre seré como la luz de amanecer, aunque quieran callarme, no lo haré. Busco la justicia y la paz. Sigo luchando por la gente más sencilla. Muchas veces quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca, apagarme. Pero yo siempre insisto y sigo, no me asusto, no me enojo, no me acobardo. Pero siempre quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca. Mientras usted descansa, nosotros le informamos con las noticias que mañana serán titulares. Las noticias de mañana. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quiera ver caer. Muy buenas noches a toda la población del pueblo cruceño, a todos los que nos ven también a través de las redes sociales, de diversas partes del país y del mundo. Le damos la bienvenida a este su programa, Las Noticias de Mañana. Hoy 30 de noviembre finaliza el 11º mes del año. Esperamos que estén teniendo una muy buena noche. Ha bajado un poquito la temperatura, se vino la lluvia, está empezando así diciembre. Están los truenos, como ahí lo ve, grave le cuento, grave están los relámpagos. Hay varias zonas donde sigue lloviendo, son lluvias esporádicas en diferentes puntos de la ciudad. Así que así damos inicio a este su programa Noticias de Mañana, donde le traemos toda la información que se ha registrado a lo largo de la jornada. Ve, ahí están los relámpagos con esas imágenes que tenemos de exteriores. Como verá,
Ahí están las principales arterias de la ciudad. Esa es la avenida Banzer, ¿no? O también llamada Cristo Redentor. Damos la bienvenida aquí a mi amigo y colega que me acompaña, el doctor Juan Ramón Quesada. Doctor, muy buenas noches. ¿Se mojó al llegar? Muy buenas noches, Jimenita. Casi me mojo. Un saludo absolutamente a todas las personas que nos siguen noche a noche en este cual es su programa, Las Noticias de Mañana. El calor estuvo hoy día de infarto, sumamente caliente y bueno, ya empezaron a caer las primeras gotas de la noche por la zona norte de Santa Cruz. Como mostrábamos, esas eran las imágenes de la arteria, una de las arterias principales o carretera también que comunica con la ciudad de Cochabamba. Se esperan para esta noche lluvias y tormentas eléctricas. Así es, doctor. Ahora sí, vamos a mostrar la portada del periódico La Estrella del Oriente, el primer periódico de Santa Cruz, fundado en 1956. O 64, pero son 156 años. 57 ya, ¿no? 57 años ya. Vamos, va yendo, ¿no? Vamos al titular principal. Parlamento andino pedirá auditoría al informe de la OEA sobre las elecciones 2019. Esto es, el Parlamento andino aprobó una resolución que solicita la auditoría al informe técnico de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre las elecciones bolivianas de octubre del 2019. Esto lo informó el presidente de esa instancia, Adolfo Mendoza, y agregó que ahora lo primero que corresponde es notificar la resolución a cada uno de los cancilleres participantes del Parlamento, ¿no? Así que están pidiendo una auditoría a todo el informe que ha realizado la OEA, con el que supuestamente ellos denuncian que hubo un fraude, ¿no? Y vamos a la foto principal. Gremiales legales brindan apoyo a la alcaldía. Ahí está. En conflicto, dice, gremiales legalmente constituidos marcharon ayer hasta la alcaldía municipal para brindarle su apoyo a la alcaldesa Angélica Sosa y al municipio por mantener su postura firme y no ceder ante las exigencias de un grupo de gremiales de estos ambulantes que piden la expropiación de un predio privado para que ellos puedan construir su mercado, ¿no? Ellos incluso este fin de semana han intentado agredir a la alcaldesa y a funcionarios del municipio, porque ellos piden a toda costa que compren esos terrenos donde están los cañaverales de San Aurelio para que ellos puedan construirse su mercado. ¿Qué le parece? Ya le digo, ¿no? ¿Y no será que también me da un espacio bien el zoológico para que yo haga una ferretería ahí? Quizás. Quisiera, oiga, aunque sea vender, no sé, pero no, lo que sea, Dios mío, es de no creerlo. Lo interesante pero es un que... voto bueno por estos gremiales que sí están legales, es decir, están cumpliendo con la norma, están cumpliendo con la alcaldía, no molestan, están dentro de los mercados, por lo tanto, ya era momento, ya era tiempo de que esta gente salga a decir, bueno, hagamos algo, porque en realidad estas otras personas lo que están haciendo son disturbios y son las personas que andan asentadas en la calle, en los pasillos, en los corredores de otros mercados, y también imposibilitan que los que están legalmente asentados puedan tener un normal desenvolvimiento en sus labores, ¿no? Eso es obvio. Así es, doctor. Es lamentable, ¿no? Que estos ambulantes quieran asentarse donde ellos quieran y que todavía la alcaldía les dé su venia, o si no ellos arman desbarajuste, ¿no? Todos tenemos el derecho al trabajo, hombre, nadie se lo niega, y es más, creo que esta alcaldía ha sido por demás de buena, ha hecho mercados para todos, le ha dado las facilidades para que la gente... de hecho, y no quieren ir, hay se les les han ofrecido más de 900 puestos en los diferentes mercados, pero ellos no, ellos quieren este lugar que está enfrente de otro mercado, entonces no es lógico construir un mercado frente a otro mercado. Claro, quiero mi bici Caloi, más o menos así, digamos, sí, ¿no? más En la o época menos navideña, ¿no? No, pero esta es igualita, mira, tiene 2 ruedas, tiene esta. No, yo quiero mi bici Caloi, yo quiero mi bici... Esa es la postura sin fundamento alguno, ¿no? Sin intransigente de esta gente. Así es. Capturan al sujeto que prestaba su motocicleta y un arma a terceros para que atraquen. A la pinta.
O sea, lo peor es que él había O sea, registrado alquilaba, prestaba su motocicleta y un arma a terceros. O sea, es parte. Es entonces, parte de la ¿no? organización. Que diga, Claro, yo nada más le presté, pero no hay. disculpe señor, pero usted prestó un instrumento que era utilizado para delinquir. Claro, Así que es ¿no? parte de la organización. Triste que se entere Es así, parte de la pero- autoría, ¿no? Porque sin su colaboración, seguramente esa otra persona no pudiese haber cometido los delitos que se han señalado, ¿no? Los atracos y todas esas cosas, no hay donde discutirla, ni donde perderse. Es también autor de los hechos denunciados. Así es. Dice, en comunidad, Día Mundial contra el SIDA, el Ministerio de Salud y otras organizaciones conmemorarán hoy, 1 de diciembre, es decir, mañana, el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, para lo cual tienen previstas varias campañas preventivas. Se habrán felicitado, oiga, porque hay hartos políticos que dicen que tienen, ¿no? el bichito ese, ¿no? Yo conozco varios abogados que parece que sí. Bueno, en Nacional blindarán el diferimiento. En reunión del gabinete se ha propuesto un decreto para blindar y proteger a los deudores en el cumplimiento del diferimiento de pago de crédito. ¿Cuál es la finalidad de este decreto? De que cuando ya empiece el pago formal de las deudas contra los bancos no quieren aumentarle los intereses o un porcentaje por mora o algún paguito extra al monto que ellos ya tenían que pagar normalmente, ¿no? Esto, La típica letra chica, ¿no? claro, es Ay, no, para que miren, no haya, ¿no? que mantenimiento, que Hace no el sé mantenimiento qué de cosa, cuenta. y cierta, El es cambio que de el seguro sobre fecha, seguro, sí. y aquí la puse y no la pillo, pero la cuestión es que usted tiene que sacar unos pesitos y poner. Justamente para evitar todas esas cuentitas extra que ya están poniendo incluso algunas entidades financieras, que ya hay denuncias justamente contra esto. Para evitar todo eso es que van a emitir este decreto. Oigan, pero ¿sabe qué? También hay que ser justo. Las entidades financieras también han sido bastante golpeadas con este tema del COVID y de la pandemia, ¿no? Imagínense, son instituciones con fines de lucro, ¿no? Que están bien reguladas y todo lo demás, lo que uno quiera, pero imagínense semejante estructura, dejarlas por más de 6 meses sin su normal desenvolvimiento. Pero es que no. Puede llevar a la quiebra a una empresa, porque, a ver, ¿qué medidas tomó el gobierno en ese entonces transitorio para decir, escúcheme, de esta manera ustedes se van a resarcir o qué sé yo, digamos, esta temática? ¿Entendemos? Yo también soy usuario de la banca, también debo a la banca, pero también hay que entender que la gente que está metida en el tema de los bancos es gente que precisa del famoso cash flow, ¿no? De la gente que va y paga todos los meses, y tener los 6 meses sin eso, imagínense toda la estructura que ellos mueven, cuánto personal, cuánto esto, cuánto lo otro. Es complicado nomás, ¿no? Es complicado, ¿no? Claro, pero para eso eran los créditos flexibles. Así es. Donde el gobierno era el garante, ¿no? De los créditos flexibles que anunciaron como medida de reactivación económica. ¿Y usted lo aceptaría al gobierno de garante? No. Entonces, estamos pues honestos. ¿Ah? Es como fiarle a la alcaldía, digamos, ¿no? Así No estoy hablando de la de Santa Cruz, a cualquier alcaldía. ¿Sabe cuándo le van a pagar? El día del arquero. Sí, más o menos. Así de sencillo. Muerto el rey, viva el rey, cambió de alcalde, chao Pepe. Olvídese. ¿No? Así es, doctor. Y bueno, con eso terminamos la tapa. Un último pantallazo a la portada de este 1 de diciembre, iniciando el último mes del 2020, que ha sido desastroso realmente. Así que esperemos que termine y empecemos con pie derecho este 2021. Sí, así grave, ¿no? Vamos ahora a la página 2, donde tenemos el editorial correspondiente al día de mañana. Ya lo tenemos listo a nuestro editorialista invitado, el licenciado Jimmy Iturri. Editorial.
editorial de la Estrella del Oriente. Acertadamente, el Ministerio de Gobierno ha decidido realizar una auditoría a todas las contrataciones que se hizo en esa cartera durante el gobierno de Yanine Áñez, ya que hay bastantes indicios de compras irregulares. La más evidente de ellas se ha detectado en la adquisición de armamento no letal en diciembre del año pasado. Arturo, el Bolas Murillo, habría favorecido a sus amigotes para que estos fueran intermediarios comprando gases lacrimógenos y otros productos a un precio bastante mayor del que se obtuvo en Ecuador. Es de Vox Populi que en los últimos meses de Yanine Áñez en el poder se robó descaradamente. Muchos de sus militantes asumieron que por años, quizás nunca más, volverán al gobierno y así se llevaron hasta los floreros. Mayor razón para que la auditoría se encargue también de otras reparticiones del Estado. Queda claro que el mal ejemplo crece y cunde como la mala hierba, más aún con el particular gobierno de Yanine Áñez, producto de un innegable golpe de Estado que con la complicidad de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho encumbró un partido que en las elecciones había obtenido un miserable 4,2% de los votos, para consolidarse como el gobierno más corrupto y más ineficiente, cuando menos, desde que se derrotara al ex general Luis García Mesa. A eso se debe agregar la investigación sobre la compra de respiradores truchos, en la que tanto tuvo que ver el fugado yerno de la señora Áñez, Mohamed Mostajo. Más aún cuando se sabe que robar está mal, pero robar en pandemia y en salud no tiene perdón de Dios. No cabe duda de que Bolivia necesita de una reconciliación nacional, pero esta es solo posible en medio de la justicia. Ahora bien, el Estado debe priorizar algunos casos ejemplares de corrupción y enjuiciar a las cúpulas que hubieran cometido actos irregulares, pues sería un grueso error llenar a la justicia con casos menores. A esta auditoría deben sumarse una serie de investigaciones de los altos mandos militares y policiales pititas, es decir, aquellos que dieron el golpe. Y esta debe incluir una investigación de fortunas para determinar si el caso del coronel Iván Rojas, quien poseía casi $1 millón en un banco, es aislado o compromete a otros mandos, quienes no pueden alegar que seguían órdenes, entre comillas, al cometer delitos que atentaron contra el pueblo. Esa es la editorial correspondiente al día de mañana. Seguimos avanzando, vamos al área de comunidad, justamente de lo que hablábamos hace algunos minutos. Gremiales legales marchan para apoyar al municipio, esto por los conflictos con ambulantes. Se reunieron ahí en las oficinas de la alcaldía municipal que están ubicadas en la plaza 24 de septiembre, los representantes de diferentes sectores gremiales legalmente establecidos, quienes brindaron uno a uno el apoyo a la arquitecta Angélica Sosa, que es la alcaldesa interina. Ella ha explicado que son más de 900 los puestos que han ofertado a este sector gremial ambulante. Sin embargo, ellos lo han rechazado. La arquitecta Angélica Sosa está realizando una vigilia desde este fin de semana, cuando se produjeron varias peleas, varios conflictos justamente afuera de las oficinas de la alcaldía en la 24 de septiembre, porque este grupo de gremiales estaban realizando bloqueos, estaban asentados en toda la zona y no obstaculizaban el paso vehicular de estas calles, que son bastante concurridas, y perjudicaban a las tiendas y a los comercios de la zona. Entonces se produjeron peleas entre los dueños de estos comercios, los gremiales, gendarmes, la policía. La alcaldesa quiso calmar las aguas, salir a hablar, pedirles un poco de calma, ofreció los puestos y no, casi la agreden a ella, hubo empujones. Entonces estuvo grave. Esta gente realmente no entiende que es necesario el ordenamiento y ellos no pueden hacer lo que les da la gana, pues, ¿no? Justamente la alcaldesa dijo: Santa Cruz de la Sierra se respeta y ella va a seguir velando por el ciudadano y que todos respeten el derecho de los vecinos. Esa es la página 3 de La Estrella del Oriente. Seguimos avanzando, vamos a la página 4. Contra los
formas graves de la enfermedad. Así es. Vacuna anti-COVID de Moderna mostró una eficacia del 100%. 30.000 voluntarios participaron en los ensayos de la vacuna, dice, de la farmacéutica estadounidense. Moderna anunció que solicitará la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, el permiso para el uso de emergencia de su vacuna. Excelente, seguimos avanzando un poquito más abajo. Ahí está, descubre que el COVID infecta el cerebro a través del nervio olfatorio. Qué grave, ¿no? Grave. Cada Siguen vez. avanzando. Lo bueno de seguir avanzando con estas investigaciones es que los médicos tienen un mayor conocimiento de qué órganos afecta, por dónde ingresa, dónde es donde mayormente ataca, cuáles son las secuelas, ¿no? Entonces sí, obviamente uno cada vez se asombra más de lo dañino y dice que malo de este viene virus. El rebrote, La ¿no? ola. Está en todas partes del mundo. La gente se está alivianando y en las calles usted ya puede ver a gran cantidad de personas sin barbijo, no cumplen con el distanciamiento social, han dejado el uso de por ejemplo, hay muchos centros de abastecimiento, no centros de abastecimiento, muchos lugares, muchos locales, muchas tiendas que han dejado ya las cámaras estas de desinfección. ¿Están de adorno o ya las sacaron? Ya no funcionan en muchos lugares, ¿no? También han sacado los cuadraditos estos para pisar con desinfectante. También ya los han sacado. Sí. Se están alivianando, la misma gente está ya... Las empresas también, ¿no? Me ha tocado ir a alguna de ellas y donde ya las cámaras de desinfección, pero al final no se sabía si eran buenas, eran malas o... Pero opiniones divididas. Claro, ¿no? A lo que me voy es que era una medida de bioseguridad que daba, aunque sea una mala sensación, pero ya había algo, o sea, se notaba que lo principal es las manos, empresas, 20 segundos claro, con jabón, alcohol, barbijo y distanciamiento social. Con eso estamos al otro lado, dice, nos entendido. Y distanciamiento social sobre todo, pero hay muchos lugares donde no se ve. Nada de pechugue para esos acaramelados. Y fíjese que nos indica un poquito más allá la Organización Mundial de la Salud, que dice en las fiestas navideñas. Pide evitar las grandes reuniones familiares. Y no se junten, dice, no coman pavo. Y mire la nota más abajo, en Santa Cruz de la Sierra amplían el perdonazo hasta el 23 de diciembre. Es una excelente noticia. Esta nueva norma aplica para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles e impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles y también impuesto a la propiedad de vehículos automotores, a la propiedad municipal de vehículos automotores terrestres, dice. La nota me parece algo bastante indicado, ¿no? La gente acudió, mucha gente acudió a ponerse al día, a cumplir con su deber ciudadano y pagar sus impuestos, ¿no? Y como buenos bolivianos hay muchos que estuvieron haciendo colas muy largas y justamente las autoridades han dicho que para evitar este tipo de aglomeraciones lo van a ampliar un poco más, pero que por favor no esperen al 22 o al 23 de diciembre para ir en manada a pagar sus impuestos. Bueno. Ya que lo van a ampliar, vaya mañana, pasado, mire, tiene 23 días para ir al servicio de impuestos o de recaudaciones y paguen. Es más, tengo entendido, por ejemplo, que en el tema de los vehículos, usted ya ingresa con su número de placa y ya el sistema le está calculando el monto que usted tiene que cancelar de manera directa con todos los descuentos habidos y por haber. Por lo tanto, tampoco es necesario única y exclusivamente ir al CER, digamos, ¿no? Claro. Porque la infraestructura no da para tanta gente, hay varias, bancos, ¿no? Claro, hay varias modalidades, así correcto, que acójanse a una para que no estén a última hora yendo a hacer cola.
Y en Chuquisaca entregaron 12.500 canastas familiares. La gobernación de Chuquisaca inició la entrega de 12.500 canastas solidarias mediante un convenio intergubernamental con la alcaldía de Sucre para apoyar a personas de escasos recursos de ese municipio. Bien, qué bueno, ¿no? Excelente. Que se acuerden de lo que más necesitan. Así es. Y la alcaldía de Riberalta fortalece el materno infantil con 25 camas. Esta es la alcaldía de Riberalta, entregó 25 camas, veladores y casilleros valorados en 255.500 bolivianos al hospital materno infantil de ese municipio. Un respirador y medio de los que se robaron, miren, van a ayudar 25 más o menos, camas. Y 25 camas. ¿Qué le parece, no? Bien por la alcaldía de Riberalta. Así es. Y en la página siguiente justamente hablamos de lo que teníamos en tapa. El país conmemora el Día Mundial contra el SIDA. Dice desde 1984 hasta septiembre de este año son 28.836 personas que adquirieron el VIH-Sida en el país, de las cuales 6.658 fueron registradas ya como fallecidas a lo largo de estos 36 años. Imagínese usted, ¿no? Así Síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Así es, también tenemos una opinión, dicen médicos que hacen la diferencia, son unos médicos cruceños, es una opinión que la realiza el licenciado Reinaldo Rodríguez. Y un poco más abajo, vacuna contra el sarampión a 1.500 niños, el CEDE intervino en 252 manzanos de 37 barrios, es la campaña de vacunación contra el sarampión para bloquear los focos de infección, ya que justamente en este sector de estos barrios fue donde se descubrió el tercer caso de sarampión. Mire usted, ¿no? Y ya se pensaba que esa enfermedad estaba extinta, ¿no? Y justamente Marcelo Ríos, el encargado del CEDES, dijo, pidió a la población, la conminó a no dejarse llevar por los mensajes de los grupos antivacunas que ponen en peligro la salud de la población en general. Claro, el tema del sarampión ya es un tema bastante avanzado, Claro. No cabe duda de que la vacuna del sarampión es efectiva y no cabe la menor duda que hay que luchar en contra de esa enfermedad y que ya estaba prácticamente extinta, ¿no? Así es. Así que, bueno, antes de seguir con más noticias, vamos a un breve corte comercial y enseguida retornamos, no se vayan. No se vayan. Ya retornamos con las noticias de mañana. Para un mejor servicio de atención al público, Saguapac tiene su aplicación. Aplíquese con Saguapac. Es gratuito. Baje la aplicación, escriba el código de su factura y ¡listo! Cuide su salud. Quédese en casa. Para cualquier información, haga uso de la central de llamadas gratuitas al número 178 y de la aplicación. En su teléfono, coloque el código de Saguapac y sabrá cuánto consumió durante todo el año. La salud de usted y su familia es prioritaria. Quédese en casa y use nuestros canales de información y resolución. Aplíquese y obtenga grandes ventajas. Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Hay peligros que no los ves, pero existen. Conexiones precarias pueden causar incendios o peligrosos choques eléctricos. Llama a un electricista y no corras riesgos. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. En la Jesús Nazareno comprendimos que más valioso que el dinero es hacer realidad el sueño de nuestros emprendedores. Más valioso que tener confortables oficinas es sacarte una sonrisa cuando nos visitas en ellas. Más valioso que nuestra tecnología es brindarte soluciones que te faciliten la vida. Y más valioso que nuestros éxitos es llegar a ser parte del tuyo. Porque comprendimos que el verdadero valor de una cooperativa no es estar en todos lados, sino justo ahí donde nos necesitas. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, Jesús Nazareno Limitada. La cooperativa de mi tierra. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hola, sí, ¿qué tal? Hay peligros que no los ves, pero existen.
Solo personal autorizado de CRE puede realizar la poda de árboles cerca del tendido eléctrico. Llama al 176 y solicita el servicio. Prevenir es vivir. Es una orientación de CRE. Continuamos con las noticias de mañana. Retornamos a su programa Noticias de Mañana. Vamos a seguir avanzando con la noticia. Tenemos bastante información. Si le parece a mi amigo Isaac Alvarito. Isaac Alvarito, el hombre que venció el dengue. Justamente vamos a hablar del tema que hablábamos en portada. Solicitan una auditoría al informe de la OEA. Esto es el Parlamento Andino, quien ha realizado la aprobación una resolución que solicita la auditoría al informe técnico de la Organización de los Estados Americanos sobre las elecciones de octubre del 2019. Esto lo informó Adolfo Mendoza, quien es justamente el representante boliviano en el Parlamento Andino y quien también tiene la presidencia de este organismo internacional. Yo soy partícipe de que toda auditoría o toda gestión que venga a aclarar dudas sobre cualquier cosa es positivo. Claro. Una auditoría es positiva, llámese como quieran llamarlo. La cuestión es ver el resultado y vamos a ver qué resultado arroja. Y eso es positivo para la población, ¿no? Para que la gente despeje sus dudas y vea qué fue lo que realmente sucedió. Así que estaremos atentos al resultado, ¿no?, de este tema. La ONU dice que prevé instalar una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia. Mire usted, ¿eso es algo nuevo? Sí, así es bastante importante que la ONU decida instalar una oficina de esta repartición, ya que mucho se dice que en Bolivia no se respetan los derechos humanos. Pues ahí está, la ONU va a estar. Oiga, eso es positivísimo, todo, ¿no? De verdad. Obviamente. Porque me llamó la atención un dato que dio ayer este señor Paulo Abrao, que decía que fue justamente el gobierno anterior que se oponía demasiadas trabas para que ingrese el grupo de expertos de la CIDH a Bolivia. O sea, que instale su oficina para investigar los hechos de Sencata y Sacaba y todas las muertes que se registraron en los conflictos postelectorales. Tengo entendido que ya se están investigando, ¿no? Claro, pero o sea, si hayan permitido que ingresen, más antes quizás ya tuviéramos un informe, pero obviamente quizás no les convenía, ¿no? Entonces por eso fue que dilataron tanto el tema de el ingreso de estos personajes que solamente buscan llegar a la verdad de los hechos. Justamente para hablar de temas de fraude que involucran la OEA al informe que ha realizado este organismo internacional sobre las elecciones del 2019 y sobre una situación similar que se estaría gestando en el vecino país de Perú. Estamos en contacto vía Zoom con el general retirado Wilson Barrentes Mendoza, que es el general retirado de Perú, quien justamente tiene una importante denuncia sobre este tema. También nos encontramos en línea con el licenciado en Ciencias Políticas, Juan Cruz Castiñeira. Muy buenas noches, general, muy buenas noches. Jimena Suárez lo saluda desde el programa Noticias de Mañana, que llevamos a todos los hogares toda la noticia e información de parte del periódico La Estrella del Oriente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos. Es un placer saludarlos. Igual, Juan,
Y el propósito de conversar en esta oportunidad es justamente tomar previsiones para evitar que se produzca un fraude. Eso ya lo veníamos denunciando desde la anterior administración de Vizcarra, que estaba encargado de la presidencia de la República. Antes de su vacancia ya teníamos información de que se cocinaba un fraude. Y que lo hemos venido probando porque ahora vemos que este señor Martín Vizcarra, que ya fue vacado de la presidencia de la República, ahora está inscrito para postular al Congreso de la República justamente por uno de los partidos que nosotros consideramos uno de sus partidos favoritos. Y luego, hace más o menos 8 o 9 días, nuestro partido ha presentado una denuncia conjuntamente con otros partidos más ante la Comisión de Observadores de la OEA. Entonces, estos observadores al proceso electoral han reunido aquí en Lima y como, digamos, una misión de adelantada de estos observadores, y han recogido informaciones y varios partidos han presentado su queja en el sentido de que han sido unos retirados, como el caso de un partido que se llama Vamos Perú, y otros en la preocupación de que se los quiere retirar de la campaña. Si bien es cierto que el día domingo han hecho las elecciones internas para elegir la plancha presidencial, pero eso no quita que el proceso de retiro está más adelante. Ahora, lo que estamos observando con este nuevo gobierno transitorio, porque no nos olvidemos que ya en el presente año tenemos 3 presidentes en el presente año. Y este tercer presidente en esta oportunidad también estaría con la preocupación, digamos, que tenemos todos los partidos de poder apoyar justamente a uno el partido donde proviene, un partido que no tuvo mayor participación en la campaña electoral y en el Congreso tiene una bancada muy minoritaria y sin embargo por estas avatares del destino, hoy día uno de sus miembros es el presidente encargado de la República del Perú. Entonces nosotros tenemos muchas dudas de que esta campaña y sobre todo en donde él está postulando como candidato a la vicepresidencia de este partido morado llamado así en el país. Entonces tenemos las dudas muy sentidas, la duda muy preocupante de que este señor pueda, o este partido pueda tener un favoritismo con los entes electorales que los maneja obviamente el Ejecutivo, pese a que dice que son autónomos, pero lo que no estamos mirando es eso, porque los organismos, la organización que regula o controla los votos electorales, esta organización lo nombra el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué puntos son los que a usted le preocupa o qué puntos son los que han presentado en su denuncia a los veedores? Que sin no cumplir los tiempos electorales para poder observar a los partidos el cumplimiento de sus disposiciones internas. Se presentaron con bastante anticipación y sin embargo, entre gallos y medianoches, casi al final del 19 de noviembre, sale una resolución donde a uno de los partidos lo retiran de la campaña. Y lo retiran en forma definitiva, tal es así que declaran no presentada su plancha presidencial y su lista congresal. Entonces, ya eso nos parece que un acto administrativo por un funcionario de 5º nivel, vamos a decir, en la jerarquía, se da el lujo de retirar a un partido y esto es avalado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estas cosas arbitrarias, torcer la voluntad popular sin mediar razones de fondo, nos parece preocupante. Si la idea es retirar partidos, bueno, que lo digan, pues, pero aquí eran 25 partidos y así probablemente hoy día se ha llevado la audiencia para retirar de la campaña a un partido político mediante un juicio penal. Entonces estamos mirando que hay una serie de artimañas o artilugios para tratar de irrumpir o torcer la voluntad popular de diferentes formas. Una de estas con influencia obviamente del Poder Ejecutivo. Por eso que a nosotros tenemos sobradas dudas de que haya una autonomía o una neutralidad del gobierno y sobre todo que el propio presidente encargado de la República está participando como vicepresidente en la plancha presidencial del Partido Morado. Y eso para nosotros nos parece pues cuestionable, ¿no? Porque aquí en el Perú no hay reelección del presidente de la República. Y eso está en todas las constituciones de la República del Perú de todas las épocas, siempre se ha tomado en cuenta este detalle. Y ya de tener solo a un presidente que está postulando
como candidato a la vicepresidencia, ya nos parece bastante raro. Como raro nos ha parecido que el presidente interino, vacado por permanente incapacidad moral en la conducción del gobierno, este señor también hoy día ha anunciado, perdón, no hoy día, sino hace 2 días ha anunciado que se presenta ya en una plancha congresal con calidad de invitado en otro partido que también consideramos que era parte de los partidos que eran afines al gobierno de ese entonces. Entonces estamos viendo pues arbitrariedades. Entendemos. General, ustedes han presentado todas estas denuncias junto con otros partidos justamente a los veedores de la OEA, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cómo Así es entonces hace 7, 8 días, el sábado antepasado, se presentó una queja ante la división de observadores de la OEA a los veedores que están en Perú, y ellos van a retornar para hacer un informe escrito antes del proceso electoral. Y mire, estamos al 11 de abril, ya existen quejas sobre este particular. Y habían ¿Ustedes tienen alguna duda así sobre la transparencia del actuar de la Organización de los Estados Americanos? Mire, por supuesto que sí. No nos olvidemos que el secretario general de la OEA se tomó la libertad de no reconocer a una conducta democrática que es responsabilidad del Congreso vacar a un presidente de la República. Y obviamente que dudábamos porque como representante del Perú ante ese organismo estaba quien ha sido presidente del Consejo de Ministros del presidente vacado. Y entonces resulta que el señor Almagro hizo un llamado para que respeten la institucionalidad en el Perú cuando eso no le corresponde. Tal es así que el Tribunal Constitucional de la República del Perú digamos, sentenciado que este es un acto constitucional que le corresponde al Congreso de la República tomar esa medida. Y con ello, prácticamente la conducta de golpe que motivó las hordas vandálicas que comenzaron a movilizarse en Lima, motivado justamente por los vacados en mayor medida, que no me cabe la mayor duda que así ha sido, y que han culminado con 2 muertos, justamente. Esto, el Tribunal Constitucional de la República del Perú dice que el acto de vacancia ha sido totalmente legal, porque es una atribución del Congreso de la República. Entonces quiere decir que todos estos desmanes que han habido significa que han sido hechos en forma arbitraria y han sido estimulados justamente por el partido del señor que está en el gobierno, hoy el señor Sagasti, y también por otros partidos en donde está yendo también Martín Vizcarra como candidato al Congreso de la República. General, ¿ustedes piensan presentar esta misma denuncia o quizás alguna con más puntos o más pruebas o más indicios a otros entes internacionales? Mire, estamos tratando de tomar, nota con todos los otros partidos que tienen problemas para hacer un frente conjunto y conocer ante los organismos internacionales del riesgo que existe de que no se produzcan elecciones transparentes. Porque nosotros también tenemos información y sospechamos que las elecciones del 2016 fueron fraudulentas. Y esto es una sospecha fundada que la tenemos porque 10 días antes de la elección del 2016 había una diferencia de 19 puntos y era muy difícil que se varíe 19 puntos en 10 días. Sin embargo, el partido que ganó las elecciones, que no tenía mayor, representación a nivel nacional, resulta que gana las elecciones por aproximadamente 40.000 y tantos mil votos, ¿no? Entonces nos pareció sospechoso que haya volteado pues una diferencia de 19 puntos en 10 días. Eso la matemática y la estadística pues no lo resiste. Sin embargo, lo aceptó el pueblo porque aquí había una corriente, aquí en el Perú hay una situación especial. La situación especial que el año 2000 hacia ahora existe una corriente granciana que fue tomada progresivamente el control del poder político y lo ha hecho a través de todos los gobiernos de turno, el gobierno del 2001, Toledo y hacia adelante. Toledo, García Pérez, Ollanta Humala y este gobierno, y en particular hoy estamos pues prácticamente controlados por 16 gobiernos caviares que representan a ONGs. Eso en cualquier otro país de repente podría haber sido no importante, pero aquí sí es importante porque estamos frente a modelos de querer imponernos ideología de género, el matrimonio igualitario, legalización de la droga, legalización del aborto, que va en contra de lo que significa
los verdaderos valores democráticos y las costumbres del Estado peruano ancestralmente, y que aquí el pueblo lo rechaza. Sin embargo, nadie los ha elegido y los tenemos ahora gobernando. Curiosamente, esa es la parte curiosa, que ha sido con la complicidad de los medios de comunicación, porque aquí también se peleaban el control del poder económico y obviamente la gran influencia y corrupción que hay sobre los medios, que son manejados por quienes de una u otra manera han estado vinculados al tema del lavallato, del caso Odebrecht, que es conocido en Latinoamérica, pero en el Perú en mayor medida, porque aquí se ha dado se está dando la gran batalla jurídica, en donde están prácticamente comprometidos los dueños del 85% de la concentración de los medios de comunicación. Entonces comprenderán ustedes que esta es una batalla muy dura que hay que dar para revertir este control que imponen en forma autoritaria, casi, por no decirlo, a punta de periodicazos todos los días, en donde nos hacen conocer de que vivimos una realidad distinta a la que ocurre en la realidad, ¿no? General, hay una corriente de personas que están pidiendo justamente que se suspendan las elecciones para transparentar algunas situaciones. ¿Usted con otros partidos quizás podría formar parte de este pedido de que se suspendan las elecciones para el año próximo? Mire, eso es darle tiempo a quienes están en el poder y puedan aprovechar para limpiar sus problemas que tienen con la justicia. Lo que se trata es que las personas que van al Ejecutivo no tengan ninguna vinculación con el tema Odebrecht, con el tema de los juicios que están en este momento ventilándose por corrupción. No nos olvidemos que tenemos en cola varios presidentes y funcionarios de alto nivel del Estado para ir a la cárcel. Y casi la mayoría está con medidas restrictivas sobre la libertad por tener serias vinculaciones con el problema, con denuncias graves de haber recibido dinero negro a través de las empresas corruptoras. Eso es lo que se está ventilando en este momento. Entonces, dejarlos en el poder es permitir que limpien todos estos temas y pues eso va en contra de lo que la opinión pública desea. Nosotros creemos de que no es pertinente postergar ni un periodo más las elecciones, porque es dejar que estos sinvergüenzas continúen bajo el control de lo que significa la oportunidad que tenemos de luchar contra la corrupción. Por el contrario, hay una campaña muy fuerte. Mire, hoy mismo hay una fuerte presencia mayoritaria de personas, adultos mayores, que pertenecen al Organismo Nacional de Previsional, que están reclamando que les devuelvan sus fondos cuando ellos no cumplieron los 20 años mínimos que se establecía para merecerse una pensión. Entonces están pidiendo, que son más de 4.300.000 afectados, y que están pidiendo la devolución de sus fondos. Resulta que el Congreso ya falló, el Ejecutivo ha estado en contra de esa ley y ahora por insistencia están pidiendo que lo publique el Congreso de la República. Pero la presidenta del Congreso, que es afín también de una u otra manera al presidente cargado, no desea. Entonces, como estamos a la víspera de una anunciada huelga policial para el 4 y 5 de diciembre, se sumaría pues a estos 4 millones de personas que pertenecen a adultos mayores, la mayoría que hoy día están haciendo una huelga de hambre en la puerta del Congreso de la República para que por insistencia publiquen esta ley. Está bastante convulsionada entonces en este momento el Perú. Volviendo al tema relacionado justamente con el tema de las elecciones y la OEA, ¿qué opina usted sobre el rol de Almagro que ha tenido desde que asumió el cargo hasta ahora, digamos, ¿no? Como secretario de la OEA, en relación a toda su intervención en varios actos electorales, en su intromisión a la soberanía de varios países de Latinoamérica nos ha parecido muy parcializada, ideologizada por un lado, porque algunos, por ejemplo, él estaba en contra de la invasión a Venezuela, auspiciaba casi un poco más, parecía representante de algunos intereses imperialistas, y por otro lado hemos visto también que en el caso peruano estaba a favor de un presidente que ya tenía medidas restrictivas respecto a su comprobada participación en hechos que ya están siendo por demás comprobados con 5 o 6 colaboradores eficaces que hablan de que le han dado dinero, y Almagro desde su sitio cómodo en la OEA pidiendo que respeten el orden institucional en el Perú. O sea, como que no intervengan y dejen trabajar al señor Vizcarra, que es el presidente vacado, ¿no? Y por eso entonces, ¿no? Creemos de que no nos garantiza él en ese estado, digamos, ninguna responsabilidad de neutralidad en este proceso.
Mis colegas, a ver, quisieran con... General, muy buenas noches. Aquí le habla Juan Ramón Quesada desde Santa Cruz, Bolivia. También aprovecho para saludarlo a nuestro corresponsal de la Argentina y el Perú, Juan Cruz. Un saludo para ustedes. He estado escuchando atentamente sus palabras, general, y preocupante realmente para todos que se estén propiciando unas elecciones de esa manera. Nos decía que han tomado determinaciones administrativas, el ente encargado de regularlo, llevar a cabo las elecciones en el Perú, dejando fuera de los comicios a un partido político con algunos minutos o horas antes a que se puedan cumplir los plazos. Además de eso, nos conversó un poco con el tema de la justicia. ¿Se está instrumentalizando la justicia ya para poder llevar a este cometido? Es decir, ¿qué sucede con la justicia y con esta entidad administrativa para regular los comicios? Porque no es nada lógico que se quieran llevar unas elecciones con todas estas denuncias que se están dando a conocer prácticamente a nivel internacional, general. Mire, cuando nosotros conversamos con el veedor de la misión adelantada de la OEA para el proceso electoral del Perú 2021, nos hizo conocer que también otros partidos están en la misma situación protestando reclamos de arbitrariedades tomadas por el Jurado Nacional de Elecciones, lo que nos revela de que se quiere, a través del Jurado Nacional de Elecciones, descalificar a varios partidos para dejar allanado el camino para determinado grupo político que probablemente reciba el favor del Ejecutivo. Favorecer, digamos, los partidos afines, ¿no? A partidos afines, y lo hemos visto, el presidente Vacado tenía 4 partidos que él apostaba por cualquiera de los 4. O sea, ¿cuál era el propósito? El propósito, fíjese, a todas luces es conseguir bancada que le permita defenderlo cuando el señor sea acusado constitucionalmente ante el Congreso de la República, que es una tarea que se va a dar sí o sí a partir de julio del 2021, por los actos que él ha sido responsable durante la conducción, por ejemplo, de la pandemia, que ha sido desastroso. El Perú es el primer lugar en el mundo con la mayor cantidad de infectados y muertos. Mire, en el Perú han muerto más de 80.000 ciudadanos en menos de 8 meses, equivalente al 2.5 veces más que los muertos en 20 años de la guerra interna que el Perú tuvo contra Sendero Luminoso y el MRTA. Eso nos revela que este gobierno tiene pues autoría mediata por la responsabilidad de los muertos. Entonces, para nosotros es algo que se va a dar al próximo gobierno y que se va a acusar constitucionalmente a este ciudadano. Y eso es lo que estamos mirando ahora, que el propósito era conseguir varias bancadas para, por supuesto, tenga quien lo proteja, porque partido no tenía. Él trató de gobernar sin partido. Y esto que estamos mirando es parte de lo que le llamamos nosotros y que es conocido ya la revolución molecular disipada, donde se trata de formar poderes, bancadas, desconocer que el Ejecutivo sea la única autoridad y desconocer que no exista Congreso, que no exista organismos como Defensoría del Pueblo, sino organismos nuevos como el Ministerio Público, la Contraloría. Es decir, que aparezcan poderes moleculares que prácticamente le quiten la responsabilidad o los organismos no gubernamentales que sean los que gobiernen, un cogobierno masivo, y eso es lo que estamos mirando que se está produciendo, en donde la responsabilidad es por el bien común que los estados tienen sobre sus ciudadanos, se va abdicando al regalar, por ejemplo, la salud, la educación, a poderes transnacionales, y tal es así que eso se revela con la cantidad de muertos que hemos tenido en el Perú, un país que ha crecido progresivamente durante cerca de 30 años, y resulta que tenemos el peor sistema de salud que nos ha llevado a la muerte de nuestro compatriota por falta de oxígeno, falta de respiradores, falta de previsión, falta de todo. Sí, es un desastre. Qué terrible, y no es por dinero, general, porque dinero sobraba. General, disculpe, ¿qué va a pasar si es que no tienen cabida las denuncias que ustedes están realizando? Y se decide seguir adelante con las elecciones tal y como se está viendo en este momento. Mire, la primera norma que nos hemos propuesto hacer es difundir este hecho. Y lo estamos difundiendo en diferentes medios nacionales e internacionales para que por lo menos, por un poco de vergüenza, el gobierno sepa que esto se acaba. Mire, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. La manipulación tiene un tiempo. Porque estamos mirando que los 4,5 millones de gente que está protestando, el paro que se le viene, la famosa huelga policial que se está
masificando la difusión. Entonces, ¿qué nos hace ver? De que hay responsabilidades en los conductores porque no están siendo transparentes con la opinión pública. Se vendió la idea, el 85% de los medios de comunicación social dijeron que el poder lo tiene el pueblo y que lo que había ocurrido para sacar al presidente transitorio Merino era una medida que el pueblo lo toma. Entonces, muy bien, ahora el pueblo ya aprendió eso, ahora el pueblo va a reclamar que se cumpla el 85% de sus reclamos en cuanto se refiere a que le apaguen a los de los organismos no provisionales, de los pensionistas, a los mayores, que se formule la nueva constitución, que esa ha sido la exigencia por la que vacaron al presidente anterior. Entonces el gobierno tiene 4 problemas y hay una seria denuncia contra el presidente que, bueno, tiene la nacionalidad costarricense. Obviamente no sabemos si la renunció o no la renunció a la nacionalidad, y en todo caso en el Perú el presidente de la República es ciudadano nacido en el Perú. Así dice la Constitución ¿podrían de la República. venirse movilizaciones del pueblo si es que siguen manteniéndose todas las planchas como hasta ahora? Mire, los partidos han tomado nota que saben que con una cantidad de 24 partidos va a ser muy difícil que puedan llegar, digamos, por lo menos llegarán 7, 8 y el resto van a perder su partido. Y aquí en el Perú conseguir un partido es una cantidad millonaria de dinero que se gasta. Se necesita cerca de $1 millón para conseguir un partido acá en el Perú. Obviamente las reglas han cambiado, pero igual va a tener un costo. Entonces nadie va a invertir, o los ciudadanos que han invertido para formar su partido lo quieren perder. Entonces eso es el gran drama que tienen todos ahora, y bueno, obviamente todos están expresando su punto de vista y esperamos nosotros que el organismo electoral recoja estas denuncias o estas demandas y sepa pues ponerse en su lugar. El Congreso asuma su responsabilidad histórica, porque pareciera que el Congreso también por intereses creados, o sea, está atado de manos y no hace lo que debería hacer, digamos, fustigar a los organismos electorales, controlarlos para que sean transparentes y evitar de que, bueno, se produzca pues un nuevo fraude como el que yo personalmente supongo que en el Perú hubo fraude el 2016. Y hoy día pareciera que con la experiencia que han tenido de hacer ese fraude para un determinado candidato que no tenía pues de mayor presencia nacional y gane las elecciones como Pedro Pablo Kuczynski, que hoy día prácticamente está con una sentencia de arresto en su casa. Así y bueno, pues, y aquí vienen los otros presidentes en cola para irse a la cárcel. Para irse a la cárcel, ¿no? General, piensa que al querer sacar de carrera al fujimorismo es para acentuar este posible fraude del que habla. Pero claro, porque de alguna manera el fujimorismo también tiene un sector importante que en este proceso electoral los iba a respaldar. Entonces, teniendo ya fuera de carrera al fujimorismo, teniendo fuera de carrera a otros partidos que probablemente se podían tener una presencia muy significativa en este proceso electoral, ya no tienen pues nadie que se los oponga y obviamente pueden consolidar la República Caviar del Perú, ¿no? Esa es la realidad. Los peruanos que están en la Comunidad Andina de Naciones, ¿qué hacen al respecto para denunciar en este foro? Mire, los peruanos que están en ese organismo internacional, la verdad que no tiene mayor, digamos, representación en ese sentido, porque no se les ha escuchado absolutamente nada. Más bien nosotros somos los que estamos alertando en diferentes medios para advertir de que lo que va a ocurrir acá en el Perú, mire, esta es la previa de lo que pasó en otros países que han perdido su capacidad política y económica. Nosotros no queremos ser como ningún país de Latinoamérica, ser exclusivamente un país propio que tenga sus destinos bien trazados y que no tener ningún tipo de impregnación ideológica de ninguna naturaleza extranjera, sea de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, lo que fuera, sus propias raíces, que siempre ha sido el Perú un país que ha sido difícil de capturar acá en Latinoamérica, y nosotros lo hemos demostrado a través de los años que hemos tenido violencia política en el Perú, y nunca hemos perdido nuestro horizonte de ser un país que busca destinos para beneficio de sus compatriotas. Y eso es lo que nosotros esperamos, que los organismos internacionales que ven que el Perú es un país importantísimo, no solamente por la calidad de su persona, disculpe que nos expresemos de esa manera, por la cantidad de recursos y por la posición geopolítica que tiene en América Latina. Es necesario preservarlo, cuidarlo, porque
cae el Perú, cae América. Y no nos olvidemos que esto viene, pues esta cooperación internacional viene desde el extranjero a través del foro de Sao Paulo. Para nosotros, para mí en particular, pienso que es así. Le agradecemos, general, muchas gracias por su tiempo. Usted sabe cómo es el tiempo de televisión. No, claro que entonces, sí, no le agradecemos por su tiempo, por habernos dado a conocer toda esta información de lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de nuestro vecino, ¿no? De nuestro Perú. hermano y país vecino, el Perú. General, un gran saludo desde acá y esperemos que esto gracias cambie. a ustedes, muchas gracias también. Vamos gracias por la oportunidad. Vamos a estar atentos a todo lo que está ocurriendo y sin duda cualquier otra denuncia que usted tenga, las pantallas están a su disposición para volver a darla a conocer tanto a Bolivia como a Perú y al mundo a través del programa Noticias de Mañana. Un gran saludo Muchas también, gracias. Juan Cruz, nuestro corresponsal a Argentina y al Perú. Gracias por este contacto, gracias general. Un saludo y esperemos de que les vengan mejores días a nuestro hermano país vecino, el Perú. Muy bien, esa era la entrevista al general Barrantes, perdón, que nos daba a conocer todo lo que está aconteciendo en las elecciones, en las próximas elecciones de nuestro vecino Perú, ¿no? Vamos a ir a un breve corte comercial y enseguida retornamos con más Noticias de Mañana. No se vayan.